Bienvenidos a Click Polo. Soy Nacho Novillo, voy a estar en Click Polo. Hola, soy Juan Euritos y voy a estar en Click Polo. Soy el Gringo Colombres, voy a estar en Click Polo. Soy Santiago Lange, voy a estar en Click Polo. Soy José Bertola, voy a estar en Click Polo. Hola, soy Nachi Duplessis, voy a estar en Click Polo. Soy lo que queda de Matías McDonough, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Santi Tocalino, voy a estar en Click Polo. Soy Lucas Monteverde, voy a estar en Click Polo. Hola, soy Temi Willington, voy a estar en Click Polo. Paul Brown, coach de Argentina de Australia para Click Polo. Bueno, Santi, Hurlingham, último partido, le acaban de ganar a Chapalefú, la final del mundo más o menos para ustedes. Sí, la verdad que sí, como decís vos, la final del mundo, son partidos que hoy valen todos los puntos, venimos andando mejor, pero había que pasarlo a los puntos, a clarificarlo. Por suerte pudimos ganar ante un gran equipo, son un gran equipo, muy buenos jugadores, la verdad que estaba para cualquiera. Bien. El equipo venía levantando cada vez mejor, jugando mejor, pero necesitaba ganar, ¿no? Venía de perder pero muy poquito con la Dolfina, de llegar a largue con alegría, algo totalmente inesperado, pero había que ganar uno. Sí, no sé si era tan inesperado lo de la alegría. Nosotros veníamos andando bien, siempre tenemos fe en poder andar bien. Perdimos 2 suplementarios, en Hurlingham perdimos 2 suplementarios, o sea que estamos para dar pelea. Pero como decís vos, había que pasarlo a los puntos, ¿viste? Algo que hay que sumar, porque a fin de año hay que ver dónde estamos parados. Yo creo que esto nos da confianza, nos hace bien para poder seguir para adelante, sabiendo que podemos, que dependemos de nosotros mismos. El equipo se está formando, yo creo que somos mucho mejor equipo que al principio. En todo sentido, nos llevamos mejor. ¿En cuáles sentidos sobre todo? Y empezamos a encontrar más complicidad afuera, adentro, a bancarnos más, a darnos cuenta que el sistema nuestro de juego es uno y no querer cambiar y apoyarnos en los momentos más difíciles, que es cuando el equipo realmente sale adelante y cuando realmente se ven los equipos, porque cuando venís todo lindo es buenísimo jugar con cualquiera. Cuando venís más o menos o perdés un suplementario, perdés 2 suplementarios y te quedás con la sensación de no haber hecho nada, porque hoy la verdad que perdés por 100 o por 1 es lo mismo. Pero bueno, obviamente te deja mucho más tranquilo saber que anduviste mejor que ser una banda. Yo creo que el equipo está bueno, la estoy pasando muy bien, la verdad que los chicos tienen la mejor onda, bueno, Cubi, mi hermano, y con Alfredo y Fran, la verdad que estamos generando una amistad muy buena. Y se nota dentro de la cancha, parece. ¿Qué le falta al equipo todavía? Esto, ganar, empezar a ganar. Nos faltan los resultados. Yo creo que tenemos un buen planteo de juego, para nosotros es apretar y correr y pegar. Que la mayoría juega así, pero bueno, nosotros creemos que nos hemos beneficiado en eso y nos falta ganar. Como todo, las cosas hay que hacerlas dar, por merecer, o sea, el deporte no es de merecimientos. Pero bueno, yo creo que estamos en un buen camino, en un buen momento y hay que seguir para adelante y pensando en el futuro. Haciendo el repaso del torneo, perdieron 2 en suplementario, con la Delfina por poco y ganaron acá. Sumamos todo, ¿qué expectativa tenés para Palermo? Mirá, no te voy a mentir, para Palermo la expectativa es ganar. Ganar, obviamente, nos toca la Dolfina, los otros 3 partidos hay que apuntar a ganar. No podemos apuntar a otra cosa que ganar. Sabemos que podemos, que obviamente necesitamos un buen día de los 4, necesitamos que los caballos estén bien, por suerte los caballos también, tenemos ahora 15 días para recuperarlos. La verdad que estamos bien, o sea, después hay que jugar y después todos los equipos son buenos, fíjate la diferencia con ellos hoy y todos los equipos son buenos y parejos. Pero más que nada hay que pensar en la Albertina, en nuestro juego, en que estamos mejorando, en que estamos con confianza, está bueno, está divertido. O sea, si vos hoy tenés que apostar plata y decir que la Albertina va a entrar entre los 7 mejores para llegar a 2018, sí, apostás. Sí, 100%. Poné. Toda la caballada. Poné que se te va a ir bien.
Nachi, bueno, empecemos por la parte buena. Acaban de ganarle a la esquina un partido de esos claves, que son casi como la final del mundo. Es como, no sé, los Springboks contra los All Blacks. Había que ganar, sí o sí. Y ganaron jugando bien, debes estar contento. Sí, jugamos mejor hoy, creo. Empezamos a pegar un poco más la pelota para el medio y esas cosas y nos salió. Creo que Diego y Terry son muy ligeros, ¿no? Y si la pegamos bien, ellos deben encontrar la pelota. Bien, gran parte de él, si la pegamos bien, es de tu responsabilidad, porque vos sos un pegador largo. O sea, ¿cómo andás en la temporada en cuanto a eso? ¿Sentís que vas encontrando el ritmo para adaptarte bien al equipo y lo que el equipo necesita de vos? Y sí, seguro, los primeros partidos no la pegaba bien y ahí hablamos un poco y dijimos que tenemos que hacer una pausa un poco para pegarle bien y creo que hoy hicimos eso bien. También hay algunos equipos que te ponen más presión, entonces más difícil, ¿no? Pero hoy salió. Bien, ¿tenés claro la tabla de posiciones, las novedades de este año y el valor de que significa este partido ganado? O sea, este partido le da muchas chances para pensar en 2018 estar adentro del cuadro Palermo. Yo el otro día hablé ahí con otros... ¿Te lo tenían que explicar? No, ¿cómo se represent que hablan? Sí. Y yo les dije lo mismo, que estamos jugando para quedar adentro y si podemos hacer algo mejor, pues vamos para eso, ¿no? El año pasado Yatay llegó a la semifinal y la Erenita y esos, entonces es clave jugar bien para quedar adentro y si tenemos chance para hacer más, mejor. Bautista Egui, Gonzalo, Horacito y Marcos. Bien, José, se va acercando, ya la temporada está caminando y galopando, ¿no? Tu temporada más fuerte empieza más cerca del fin de año y recién comentabas fuera de micrófono que con la Esperanza Polo Club, allá en Suárez, está sobrepasado de gente, por suerte, ¿no? O sea, en un momento donde el polo a veces está un poco en crisis, vos de repente cada vez más y más patrones y torneos. Sí, la verdad que creo que va a ser un año récord. Está funcionando bien el tema de que andamos mucho por el mundo y buscamos gente y bueno, y Click Polo me da una mano grande con todos los anuncios que pongo, la verdad que funciona y la gente le gusta, ¿no? Vamos a la parte importante, vos dijiste funcionando porque andamos en el mundo y buscamos gente. Siempre hablamos en alguna nota anterior del marketing, que en el polo a veces se olvida el marketing y vos hablás de algo que es la base del marketing. Sí, nosotros hace ya varios años yo ya hace muchos años, que vengo, siempre pensaba cuando estábamos en pleno profesionalismo que algún día se iba a acabar o por edad o por otras razones, pero más que todo uno lo pensaba por edad, entonces fuimos buscando alternativas distintas y una fue la escuela de polo que la verdad que nos empezó a funcionar muy bien y hoy en día, este año, ahora en el torneo de casa vamos a tener récord de equipos y récord de gente, nunca tuvimos tanta gente. ¿Qué es ese récord? Poner los números. Y yo calculo que va a haber, ya tengo confirmados en octubre, que no me pasó nunca tuve más de 5 o 6 confirmados en octubre, ya tengo 33. Y no sé qué hacer porque estamos diciendo que sí, y bueno, y es difícil decir que no. Pero bueno, va a ser difícil organizar. Nosotros somos 10 en casa que jugamos, hay que organizar casi para que jueguen 50 personas todos los días. Por lo menos 4 cháqueres, algunos quieren jugar 6, quieren taquear 3 caballos a la mañana.
En general nosotros tenemos 250 caballos en training, este año creo que vamos a tener por lo menos 400, así ya a este ritmo, ¿no? O sea, tu vida lo más difícil no pasó de organizar torneos, de jugar al polo, no, sino de hacer logística diaria de un montón de cosas. Claro, lo más complicado es todos los caballos de todos los días, petilleros, servicios de tener que salir a alquilar casas, comer todos los días 50, 60 personas. Como Hombre de Suárez hay una nueva asociación que intenta darle más presencia al polo en el interior. ¿Cómo ves estos cambios? ¿Te sentís más parte? Sí, la verdad es que yo estoy muy contento y en su momento me pidieron ayuda y de parte nuestra de la familia Bertola apoyamos mucho la nueva comisión. Lo conocemos mucho a Eduardo Novillo, al ruso y la verdad es que hicimos mucho apoyo para ellos. Y la verdad es que ahora me llamaron mucho de la comisión del interior y nos te piden consejos, qué harías, Claro, eso pensaba, ¿no? Porque para la gente del interior, con el torneo que haces en La Esperanza y La Movida, pasás a ser un referente de lo que hay que hacer. Sí, y la verdad es que te dan, y te sentís gratificado porque me llaman y ahora la Asociación Argentina de Polo me dio todo el apoyo para el torneo nuestro, que un poco la anterior nos daba el apoyo pero nos sacó mucho, es como que para nosotros es muy importante que la Asociación Argentina de Polo auspicie el torneo nuestro y las comisiones anteriores es como que al interior no nos tenían en cuenta. Antes al principio nos mandaban premios y últimamente nada, y el premio no es una cosa, no es nada, y para nosotros es importante el nombre de la Asociación Argentina de Polo, nos gusta. Porque somos parte de la Asociación Argentina de Polo, entonces eso está bueno y con esta nueva comisión nos sentimos bien respaldados, por lo menos nos han llamado muchas veces y está bueno, tenemos una relación muy buena. Bueno, tuviste un activo 2017 y todavía te falta la parte más pesada, está claro. Sí, pero bueno, está bueno, estos desafíos son lindos y nos gusta trabajar, así que está bueno. Río Uruguay seguro junto a Alertina. Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más. Santiago, segundo año en el polo. Primer año, ¿cuánto sabías de 1 a 10 de reglas y todo? Segundo año, ¿cuánto sabes de 1 a 10? ¿Cuánto fuiste aprendiendo en el camino? Voy aprendiendo de a poco. Me cuesta sobre todo muchísimo todo el tema de los caballos y creo que no lo voy a aprender nunca. Eso es lo lindo del deporte, que se necesita mucha experiencia para saberlo mucho y tampoco tengo me gusta aprender. Pero mi laburo para la Alertina pasa por otro lado, me parece. ¿Pero ya ves un partido y lo tenés más claro que antes, mucho más? No, mucho más. Sí, lo voy entendiendo, obviamente, sí. Cada vez entiendo más, pero no para opinar, absolutamente seguro que no. Dijiste que tu trabajo con la Alertina pasa por otro lado. Sí. Hace poquito hubo una final difícil para el equipo y ahora se vienen las definiciones de Hurlingham, que, bueno, también siempre son complicadas. ¿Cómo trabajaste en este tiempo tan corto entre aquella final perdida y lo que viene? Sí, la verdad que fue difícil porque a los 3 días de la final de Tortugas tuvimos que jugar acá. Y eso siempre es difícil porque deja poco espacio para analizar. Pero no, los chicos están haciendo un buen laburo y están motivados y siguen motivados, ¿no? O sea, está claro que la Dolfina es un gran equipo y es difícil ganarles y bueno, hay que motivarse y hay que entrenar fuerte para alcanzarlos y poder ganarles. Después de una final como la de Tortugas, ¿por dónde vas? ¿Vas por el reto, por renovar la confianza? ¿Por dónde se le busca a los jugadores? No, hay muchas. Para mí siempre me gusta analizar lo que hicimos mal y trabajar en lo que hicimos mal. O sea, siempre, sobre todo cuando te ganan, hay mucho para aprender y hay que aprender a cuando ganás también analizarlo como que es una derrota y presionarse y buscar cosas para jugar mejor al polo. El resultado de jugar bien está en cómo laburás, eso estoy seguro. Bien, estamos en Hurlingham, el torneo, el Alertina defiende el título. ¿Qué posibilidades le ves de una defensa exitosa?
De vuelta, yo creo que si jugamos como los chicos pueden jugar, obviamente que pueden hacerle partido a Dolfina, que es un partido, obviamente eso va a ser siempre un partido difícil. Bien. ¿Y vos, como polista, ya taqueaste alguna vez? ¿Te subís a caballo o nada? No, me tengo que cuidar, ¿sí? ¿No? No, me tengo que cuidar el físico. Me gustaría, muchas Cuando veces... termines con tu deporte, ¿podés llegar a taquear y jugar un poquito? No sé si atacar, no, igual no creo que me presten un caballo a mí, pero no, yo hoy me tengo que cuidar mucho el físico y solo veo que lo que puede equivocarme y lastimarme la espalda, que la tengo agarrada de alambres, sería un error muy grande. Bueno, gringo, lo bueno, degustaste la triple corona. Lo malo tal vez no fueron las circunstancias ideales porque, bueno, tuviste que reemplazar a un suspendido. Pero bueno, contá, tenés la camiseta que querías atar y ¿qué andás haciendo por acá? Espectacular, la verdad que una experiencia única. Como todo jugador de polo cuando empieza siempre sueña en jugar el abierto, como el futbolista que sueña en jugar el mundial. Y hoy se me dio, gracias a Dios, obviamente por Emaú que se le suspendió, pero fue una oportunidad única y encima con los chicos que los conozco de toda la vida. Así que mejor debut imposible. Obviamente nos tocó Alertina, bailar con la más fea, pero feliz. La verdad que un grupo divertidísimo. ¿Es más difícil de lo que esperabas? En cuanto a ritmo, vos estás acostumbrado a jugar mucho en Estados Unidos, que son 2 cambios menos. Sí, había jugado hace 3-4 años que venía jugando la cámara, que la verdad que sentí que es parecidón. Obviamente que en este nivel la diferencia de caballos, obviamente, y obviamente hay jugadores sumamente increíbles como Facundo y esos, pero yo creo que la base es la caballada, que es lo que nos pasó hoy por ahí, nos pasaron por encima en ese sentido. Bien, para el que no te conoce, ¿quién es el gringo Colombres? El gringo Colombres, a mí me dicen el ninja, porque siempre me destaqué por pelearla, así que mi familia es del interior de Tucumán y bueno, de chiquito siempre soñé en jugar al polo, mi viejo poco recurso de caballos y eso, así que empecé a hacer mi carrera en Estados Unidos, de peticero, arranqué a los 16 años con un gol, 2, y bueno, empecé a organizarme de a poquito, por suerte bien y con un patroncito y jugar, y bueno, como todo, tuve que jugar primero en Estados Unidos para poder hacer un poco de moneda y después salí a organizarme acá con caballos. Obviamente que mi viejo me ha ayudado porque ha trabajado en organizaciones y conocía del tipo, me ayudó mucho a tratar de equivocarme lo menos posible y eso, pero bueno, un poco tarde, me siento un poco tarde de poder organizarme en Argentina por el tema que tuve que organizarme en Estados Unidos primero, que es donde hago base. Bien, pero en Estados Unidos también este fue un año importante, ¿no? Porque formaste parte de Valiente, después en la segunda mitad del año jugaste mucho en Nueva York. Perfecto, sí, la verdad que este se puede decir que es mi mejor año porque tuve la posibilidad de jugar la 20 goles en Palm Beach con la Indiana primero, que ganamos, un torneo importante, la verdad que muy contento y después me tocó ser parte de Valiente. El último mes en Palm Beach también, jugando la 0.26 y después siendo suplente ahí del equipo del US Open. Así que chocho, juntando experiencia, aprendiendo de caballos, estando con los monstruos, que es lo que saben, los cracks, aprendiendo día a día y muy agradecido por todo. Y después estuve en Nueva York, que ganamos el torneo más importante de ahí, que es la Eddie Moore, por lo menos donde yo juego. Así que, y ahora tener esta oportunidad, imagínate, ya estoy. A la triple corona, hasta la triple corona 2018 no parás. Ya estoy, la verdad que sí. Sería un sueño el año que viene de poder jugar, pero ya no pido más. O sea, obviamente uno siempre quiere más, pero estoy muy agradecido de todo.
Bueno, Juano, ya llevas partido y medio de Triple Corona, tu primer partido completo en Triple Corona, jugando bien, haciendo goles, ayudando a la Guada, o sea, estás en Disney. La verdad que no lo puedo creer, es el segundo y medio. ¿Segundo y medio? Sí, no, la verdad que no lo puedo creer, o sea, es un sueño, como le dije el otro día, la verdad que no lo puedo creer. Como no caigo todavía, entras a la cancha y decís, jugando Hurlingham, la verdad que es un sueño. Sí, ¿cómo te ves vos en el equipo? Y trato de adaptarme a ellos, juegan muy bien, son muy ordenados y yo por ahí a veces dejo mi marca o me pierdo un poco, ando a veces medio perdido, pero la verdad que tienen la mejor. Cada jugada que hago algo mal me explican por qué lo hice mal y así creo que fui un poco mejorando y nada, tratando de seguir mejorando. Bien, para vos esto debe ser un curso acelerado de polo, ¿no? Aprender en 2 partidos y medio todo lo que no aprendí o lo que aprendiste en un año tal vez. Tal cual, porque no tenés la posibilidad de que gente con tanta experiencia te diga cómo jugar o cómo no jugar y más a este nivel que jugando un partido aprendés muchísimo, así que sí, como decís vos. ¿Qué es lo que más aprendiste, por ejemplo, hasta ahora? A no dejar mi marca. Claro, eso, eso nos comentaba Pascual Vicuña, por ejemplo, ¿no? Que lo que más aprende es eso, ¿no? Que acá estás un segundo distraído y parece un tipo que en un mediano handicap lo puede dejar. Sí, un segundo tarde que miraste la bocha o que miraste lo que estaba pasando, estaba tardísimo, entonces era más que nada eso. Tratar de estar atento y por más que la jugada esté por allá, yo focalizarme en lo mío y hacer mi trabajo. Venimos jugando, buscando un juego que nos viene rindiendo bien, o sea, creo que todavía podemos acoplarnos un poquito más o acoplarlo a Juan o al equipo un poquito más. Creo que le falta por ahí, nos falta ajustar algunas tuerquitas para, como te digo, o sea, por ahí esta semana ya podemos jugar una práctica de equipo y bueno, practicar algunas cosas que nada, que vamos y improvisamos en el partido. Bien, pero se nota que están más rápidos que otros años. O tal vez es una versión de la Guada de las más rápidas que se vio en la historia, ¿no? Puede ser, qué sé yo, la verdad que creo que el polo cambió un poco, o sea, está jugando mucho más ligero, entonces nada, o sea, te adaptás o quedás. Así que estamos tratando de adaptarnos, creo. ¿Y lo hacen bien? ¿Vos estás contento con cómo está jugando el equipo? Yo estoy contento, sí, la verdad que estoy contento con los resultados. Todavía no, o sea, creo que algunas cosas nos falta decidir o nos falta hablarlas o practicarlas, pero bueno, o sea, como te digo, o sea, cuando tuvimos partido con Bigatti para analizar y hablar, qué sé yo, se cayó después, así que cuando tuvimos ahora con Juano, bueno, ahora tenemos 2 partidos que podemos mirar. Así que creo que está bueno, yo, o sea, con entusiasmo estoy muy divertido y tengo fe, qué sé yo, tengo fe por lo menos a jugar bien y ser competitivo. Bien, hablando de eso, de tener fe y ser competitivo, se viene el Ertina. ¿Cuánto de fe, qué pensás que puede pasar en ese partido en cuanto a competitividad? No, bueno, qué sé yo, ahí vamos a medirnos bien con qué ritmo venimos. Vos me decís que nosotros venimos ligeros, pero bueno, yo creo que justamente son la Dolfina y el Ertina los que te miden cuán rápido está jugando. O sea, así que va a ser una buena prueba para nosotros. Y bueno, saber cómo están los caballos también. Porque justamente ellos te imponen otro ritmo, ¿no? Entonces tienen que estar los caballos a ese ritmo. My best horse at the moment is Lavinia Naipe. He's from my family's breed. My dad bred him, he broke him and I made him, so we feel really connected with the family with him. I've been playing him for 6-7 years, so it's really comfortable to play him. Luquitas, tenés en tu mano derecha un par de muletas, sí, ahí están. Cualquiera diría que, bueno, muleta, no puedes jugar esta temporada, se sabe que estuviste con problemas, que estás triste, pero no, estás feliz porque parece que encontraste una solución a lo que... Tuve un momento, me operé en febrero y no anduvo, entonces tuve todo el invierno que no se sabía bien qué pasaba, por qué no habían dado la operación y acá medio que no le encontrábamos la solución y bueno, por suerte me recomendaron varias gente que me vaya a un hospital a Estados Unidos, especialista en esto y tipos del deporte y de cadera y bueno, por suerte fui por una consulta y me terminé quedando un mes, me operé y ya estoy de vuelta y
se me fue el dolor y bueno, pareciera que estoy encaminado, me dieron muy buen pronóstico. Bien, esa es la clave, ¿no? Porque vos, más allá de los dolores, el problema es que no sabías bien qué pasaba. Y no se sabía, daba la tecla. exactamente, no se sabía bien qué pasaba, el pronóstico era medio como que parecía que por ahí no podía volver a andar a caballo o a jugar al polo, al alto handicap, ¿no? Iba a volver, pero no se sabía ni cómo ni cuándo. Y bueno, esta gente por suerte me aclaró el panorama y salió todo bien y ahora me siento que estoy curando. Yo antes yo no sentía que curaba. Tenía un tramontina clavado en la pata que ahora ya no lo tengo. Al otro día de operarme y que me sacaron todo eso de dentro de la articulación, me sentía mejor. Y ahora me siento que estoy curando. Sigo con muletas porque me quebraron el fémur y tengo 45 días sin apoyar, pero ya espero revolearlas. Bien, estamos en octubre, obviamente Argentina no, pero la otra vez hablamos que hasta tener fecha de posible retorno, que puede ser en febrero, marzo en Dubái. Y si todo sale bien, en febrero tendría que estar de vuelta arriba del caballo. Igual no le estoy apuntando a jugar Dubái para no acelerar nada ni hacer ninguna cagada, pero si Dios quiere, en febrero tengo que estar arriba. Bien. ¿Cómo es alegría sin vos en la cancha? No, bien, con más taqueo que yo tiene Facu. No, bien, me parece que tiene mucho potencial el equipo con Facu y el aporte de caballos que trajo Facundo, más los míos que lo están repartiendo. Me duele decirlo, pero seguramente es mejor equipo que el del año pasado. La otra vez hablábamos con Hilario que él tiene una nueva función, él es el nuevo Lucas, porque él es el que más tiene viejo que hablar. ahora. No, el que tiene que hablar adentro de la cancha. Sí. No es fácil decir ocupar tu lugar. No es fácil y bueno, estamos tratando por ahí de que Hilario, que anda por ahí más acelerado y más ocupado y es un poco más ganoso por ahí que lo haga el sapo a eso ya lo hablábamos y hoy por ahí tratamos de hacer eso y nada, me gustó el equipo, que hay que mejorar quiero que nos metan menos goles. Bien, para eso tenés que volver vos. Nos vemos la próxima. Bueno. Matías, es muy gracioso porque se te ve así, cuello, mano mal, todo, y decís que la sacaste muy barata. O sea, contá lo que pasó y por qué lo barata. Y lo que no se ve es que tengo una costilla rota, las 2 cervicales con cosas, nariz rota y la saqué barata. La verdad que sí. ¿Cómo fue? ¿Y dónde y cuándo? Estábamos jugando el Metro, ya partido perdido, última jugada, estaba jugando con mi hijo y el Metro mediano y voy a buscar un pase de él a ver si por ahí podía meter un gol ya para terminar, faltaban 30 segundos. Y acelero y cuando chequeo un poco para recibir el pase, se me desapareció la yegua. Yo un poco echado para atrás y bueno, caigo yo, mano, cabeza. Y la verdad que siempre consciente, nunca perdí el conocimiento, pero... Siempre sabía lo que estaba pasando, sí. Sí, no, la estaba pasando mal. Y bueno, me senté, me levanté, o sea, perfecto, consciente, pero bueno, pero destrozado, la verdad que podría haber sido mucho peor. Sí, la gente que vio la caída, tu hermano Pablo, por ejemplo, sí, decían que fue terrible, de las caídas más duras y fuertes que han visto. Y eso es lo loco, ¿no? Que estás, para lo que fue, bien. Impecable. Es la caída más fuerte que tuviste en tu vida, un hombre de caídas, ¿eh? Sí, por afano. Sí, tuve 1000 lesiones, pero en una caída romperme 5 huesos no tiene lógica. Estar a la semana así. Así que bueno, acá estamos, qué sé yo, alentando a los muchachos y tratando de, qué sé yo, no pasar el momento, por la verdad que la temporada ya se acabó para mí, pero bueno, hay que agradecer a veces, ¿no? Bien, ¿tenés fecha prevista de regreso, 2018, algún mes? ¿Estás para la Triple Corona 2018? Vamos a ver si queda el equipo, para eso falta bastante. En enero sí, supuestamente en enero estoy de vuelta con los caballos nuevos, pero si todo sale bien, ¿no? Ahora en más o menos un mes y medio de cuello me hacen una resonancia y ahí verán cómo viene cómo viene todo y ahí por ahí tengo un panorama a ver si puede ser de un mes y medio a 3 meses de cuello.
Así que hoy por hoy tengo tantas cosas rotas que lo único que me queda es mirar y esperar que empiecen a soldar todo y sí, en enero voy a estar, seguramente, para enero voy a estar bien, pero bueno, falta bastante. Bien, y como se dice en estos casos, nos miran varios chicos, se le dice, chicos, no hagan esto en sus casas, ¿no? Chicos, no hagan eso en sus casas. Puede salir mal. Pero bueno, la verdad que a veces tenés que, viste, hay mucha gente que te dice qué mala suerte, y yo le digo, no mala suerte nada, mala suerte puede haber sido peor. Así que hoy me pierdo una temporada, pero agradecido de esto, porque la verdad que fue fea, fue inesperada, entonces fue inesperada, no fue para ningún lado, viste, cuando es por derecho es mucho peor. Así que contento. Estás acá. Estamos acá. Bueno, Temi, hablamos recién, la vida te trajo vuelta a la Triple Corona, decías que la última vez fue 2008. ¿Cuándo fue aquella vez? Fue con el Paraíso, con Cubi, el Negro Novillo y Julito Novillo. Bueno, y ahora por una lesión de Matías estás jugando en la Irenita. Sí. ¿Qué sentís en volver a la Triple Corona? ¿Qué significa para vos? No, estoy contento, o sea, la verdad que una lástima lo que le ha pasado a Matías, una desgracia con suerte, porque bueno, está bien. Y bueno, nada, siempre está bueno estar metido en el ruido y para no, si no te vas quedando un poco al costado, así que no, contento. ¿Vas a jugar algún caballo tuyo al futuro o esto te van dando? La idea es jugar casi todo, lo de Matías está todo a disposición y si yo puedo agregar alguno de mío que me ande bien y que me dé confianza, lo voy a ir metiendo, así calculo que 2 o 3 míos voy a tratar de poner siempre. El partido que le queda en la Irenita importante es Chapalefú. Sí. Calculo que el equipo apuntará a llegar con el mejor funcionamiento, con vos incluido, a ese partido. Totalmente, sí, es así. La verdad que es así y bueno, justo, estos equipos la verdad que andan muy bien, juegan hace ya varios años juntos, están muy bien montados, viste, la verdad que es un poco otra categoría de equipo, ¿no? Bueno, bienvenido a Triple Corona. Bueno, muchas gracias. A jugar. Estaremos viendo. Federico Pancillo y estoy acá en Australia jugando el Mundial y mando un saludo a Clickball. Soy Tomás Panelo y estoy acá también en Australia jugando el Mundial y le mando un saludo a todo el equipo de Clickball. Yo creo que nos tocó una zona difícil, lo que se llama la zona de la muerte. El debut es contra Estados Unidos, que viene preparado, vino acá a Australia hace un tiempo largo, está jugando torneos en Estados Unidos hace un tiempo, son muy bien organizados. Nos toca el local, con la ventaja de ser local de Australia, que es un equipo también bravo, y España. Y nosotros, bueno, tenemos la ventaja que venimos con la misma base de Punta del Este, así que, bueno, veremos. El equipo llega bien, probamos los caballos el miércoles y jugamos una práctica contra Chile el jueves y estamos bien. Yo creo que el equipo puede funcionar, después vamos a ver y estamos motivados. Los caballos que nos tocaron, un lote bastante parejo, todos los equipos creo que bastante bien y los caballos, lo que se vio hasta ahora, son todos muy parejos todos los equipos y bastante bien, estamos contentos. La expectativa del equipo es ganar y si no, llegar lo más lejos posible y siempre manteniendo buena onda y un equipo jugar a divertirse y pasarla bien. Estoy pensando en lo que estás haciendo. Solo queremos, así nos queremos. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. Dale, el uno. Vamos, el uno. Vamos. Sé que volverás. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas. Yo vine de punta en el throwing y Nico se levantó el taco y me pegó
sin querer, pero me pegó. ¿Y que 2 dientes menos? Sí, un par. ¿Y lo buscaron Igual en la no cancha y aparecieron? Sí, Facundo las encontró ahí. No las quería agarrar, pero si sabía lo que valían, se bajaba y las agarraba. ¿No los quería agarrar Facundo? No. Bueno, tenía un poco de sangre, ¿no? ¿Y los agarraste vos? No, él las agarró, en fin. Ah, ¿sí? Bueno, bien.